El doctor Max Fu. Buenos días. A decir verdad, que la primera vez que yo vine a Padre Las Casas, no me imaginaba ni por asomo que yo me iba a encontrar tantos años después en una reunión como esta del día de hoy. Y por eso, al saludarlos a todos ustedes, Arístides, al presidente de la Junta de CEPROS, al presidente de la Junta Coordinadora de Organizaciones Campesinas, a todos los dirigentes de esas organizaciones, a todas las personas que están aquí presentes, representantes de las más diversas instituciones públicas y privadas. Y yo, como les digo, no podía tener idea en aquel entonces de lo que podía pasar con el tiempo. Pero sí quiero contarles algo de lo que sucedió. CEPROS nació hace 40 años, pero antes de que naciera CEPROS, a mí me tocó venir a Padre Las Casas 4 años antes. Yo vine a Padre Las Casas el día 10 de agosto del año 1974. Y vine acompañado de 2 personas, de Miguel Coco, ya fallecido, y del doctor Héctor Otero, a quien le hubiese encantado acompañarnos en el día de hoy, pero quebrantos de salud no le han permitido venir desde la ciudad de Santo Domingo. Nosotros nos reunimos en esa visita, visitamos varias personas, pero en particular nos reunimos con el padre Ángel, Latre. Y aquellos tiempos eran tiempos difíciles. Las cosas han cambiado, muchas cosas han mejorado, otras están todavía por mejorar, pero nosotros vinimos en aquel momento, que era un momento difícil, como digo, de muchas dificultades políticas. La gente tenía miedo, tenía mucho miedo de hacer cosas. Y el padre Ángel era un hombre valiente. Era un hombre valiente, y muchos de ustedes lo conocieron, ¿verdad? Y lo recordarán. Era un hombre que puso todo su empeño y su vida y su labor pastoral al servicio de la gente de Padre Las Casas. Él, en ese momento prácticamente no habían caminos, como se acaba de señalar hace un momento aquí. Era muy difícil. Era para llegar a Los Fríos, para llegar al Tetero, para llegar a Las Cañitas. Es decir, todo eso era una expedición. Y en ese momento no había camino. Y el padre Latre era el encargado de distribuir los fondos, los recursos en alimentos que ponía a disposición en ese entonces el gobierno de los Estados Unidos, la Marifinga. Y el padre decidió entregar la Marifinga solamente, no a personas, sino a asociaciones, aquellas personas que se asociaran y realizaran una labor comunitaria.
y se empezaron a distribuir esos alimentos a las asociaciones que trabajaran en la construcción de caminos. Y eso permitió el desarrollo de muchas organizaciones comunitarias. La gente trabajando para hacer los primeros caminos. Ahora que hay carreteras, algunas de ellas muy buenas, uno tiene que recordar aquellos tiempos en que no se podía transitar si no era en animales. El caso es que el padre, nosotros le dijimos el interés que teníamos de ayudar, de cooperar, de ver en qué medida podíamos ayudar a su tarea. Él nos dijo que se encontraba un poco cansado y que por favor lo ayudáramos en la pastoral social, porque él iba a seguir trabajando en la pastoral religiosa. Y en ese momento nosotros pensamos, ¿y cómo vamos a hacer para ayudar a desarrollar la pastoral social? Y le dijimos que sí al padre Ángel. Y nosotros pensamos en un amigo nuestro, de Miguel, de Héctor y mío, con el que también teníamos una identificación política, que estaba estudiando fuera del país. Era un joven universitario que había tenido que viajar fuera del país porque durante las luchas universitarias ese joven se había comprometido y para poner a salvo su vida, el propio presidente de la República, el doctor Balaguer, le recomendó al padre de ese joven que lo sacara del país. El padre hizo muchos esfuerzos y le financió los estudios a ese joven, que se graduó con notas brillantes como ingeniero agrónomo en universidades mexicanas. Ese joven se llamaba, y qué bueno que se llama, porque está aquí con nosotros, es Arístide Santana. Y nosotros sabíamos que Arístide era un hombre de un alma noble, de un gran corazón y de una gran vocación de servicio, y ya le había concluido sus estudios en México y se disponía a regresar al país. Y nosotros le hicimos saber a Arístide, que iba a regresar al país, que nosotros teníamos una propuesta que hacerle. Cuando Arístide regresa al país, graduado con los máximos honores, se encuentra con que también su padre y los amigos de su familia habían hecho diligencia para vivir a un pueblo muy apartado de la República Dominicana, un pueblo casi incomunicado, muy pobre, donde la gente quiere salir adelante. Y sin pensarlo dos veces, Arístide dejó de lado todas aquellas propuestas que le estaban haciendo. Y él dijo, yo me voy a ese pueblo. Y vino a Padre Las Casas. Les decía que nosotros habíamos hablado con el padre Ángel en agosto de 1974, y desde que llegó al país, Arístide vino a Padre Las Casas. Eso fue a inicios de 1970, en junio del 75, y no se ha vuelto a ir de Padre Las Casas. Se quedó aquí para siempre. Y empezó a trabajar en condiciones muy difíciles. Buscamos apoyo, vinieron unas hermanas, unas monjas de la congregación, las hermanas dominicas de Adrian. Vinieron también otros amigos y compañeros también comprometidos con ese trabajo social, y formaron el equipo de pastoral social de la parroquia de Padre Las Casas. Y ahí tuve la oportunidad de conocer, ese equipo empezó a trabajar aquí, y otros empezamos a apoyar ese trabajo.
desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, y empezamos a venir a respaldar ese trabajo. Y yo conocí desde entonces algunas de las personas más maravillosas que yo he conocido en mi vida. Las conocí aquí en Padre Las Casas, y algunos se han ido, ya no están entre nosotros, pero otros están aquí, y me da mucha satisfacción y mucho gusto de verlos 40 y tantos años después. Pero, como decía el pastor, lo importante es mantener la fe, lo importante es mantener la identidad, lo importante es crecer, y precisamente Cepros ha crecido, y con Cepros ha crecido la gente de Padre Las Casas. Y yo creo que eso es lo importante, que han sido 40 años de crecimiento. Porque ese equipo original dio lugar justamente el 18 de junio del año 1978, el lunes, pasado mañana, se van a cumplir 40 años, ha permitido el crecimiento de la gente de Padre Las Casas. Y ahí yo quisiera hacer un señalamiento, una reflexión. Y es que yo decía hace un momento que había mucho miedo en ese momento, y que la gente, si bien siempre tiene la aspiración de vivir mejor, de hacer las cosas mejor, a veces no sabe cómo hacer las cosas mejor. Es decir, a veces tiene hasta que descubrir lo que quiere. La gente muchas veces no sabe lo que puede, tiene que descubrirlo, sobre todo si por las circunstancias en que vive un país es un momento donde hay tinieblas. Se necesita que haya luz, y Cepros, en ese sentido, desde su fundación, ha sido esa luz que ha ido iluminando las conciencias de las personas, y que les fue diciendo a la gente que sí, que las personas tenían derecho a pensar, que la gente tenía derecho a hablar, que la gente tenía derecho a reclamar, que la gente tenía derecho a organizarse, que la gente tenía derecho a vivir, que la gente tenía derecho a vivir una vida buena. Y yo creo que eso es lo importante de estos últimos 40 años. Pero no basta solamente con que las personas sepan que tienen derecho, sino también tienen que saber cómo ejercer ese derecho. Y para eso hay que saber o hay que aprender a hablar. Para eso hay que saber o hay que aprender a organizarse. Hay que aprender a luchar. Hay que aprender a movilizarse. Hay que aprender a reclamar. Precisamente hay que aprender a desarrollar su vida. Y yo creo que lo importante de lo que ha pasado es eso. Es decir, que Cepros ha sido esa contribución, y yo realmente me siento, en lo que a mí toca, me siento orgulloso de ver todo lo que ustedes aquí han podido hacer. Y no es Arístides que lo ha hecho, y si no es el Cepro que lo ha hecho, es decir, ha sido toda la gente de Padre Las Casas, gracias justamente a esa voluntad, a esa fe, a esa convicción y a esa decisión que han mantenido. Un poeta alemán dijo una vez, en un periodo muy difícil de Alemania, porque había una dictadura terrible en Alemania, es un poema que ha sido muy conocido, que se ha difundido mucho, y ese poema dice que hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan mucho tiempo y son muy buenos, pero que hay hombres que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles. Y aquí hay gente que está luchando, que toda su vida se la ha pasado luchando, y lo mejor que nosotros podemos hacer en este reconocimiento, reconocerlos a ellos. De ahí mi reconocimiento, mi afecto, mi cariño, mi amor para Arístides Santana y todos y cada uno de los
dirigentes, campesinos y campesinas de Padre de las Casas que los han acompañado en esta búsqueda de la tierra prometida que todos nosotros merecemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias.